Capturada. Mientras tanto en Italia, en casa de Bárbara y su esposo Ángelo. ¿Hasta cuándo vas a seguir metida aquí? ¿Acaso ya no firmamos el divorcio? ¿No tienes un poquito de dignidad para largarte de una vez? Decía Ángelo molesto mirando a Bárbara, quien no podía más de la vergüenza y la pena. Sabes que estoy vendiendo todas las cosas de valor que tengo para comprar mi pasaje de avión y tener lo mínimo para arrendar un lugar para vivir cuando vuelva. No me interesa dónde te largues, pero vete de una vez. Me molesta ver tu cara. Tú y tu familia son una vergüenza. Cuanto más tiempo pases aquí, más expuesto estamos nosotros, que somos una familia decente, al escarnio de los medios de comunicación. Solo vete de una maldita vez. Le gritó Ángelo. Por Dios, no tienes un mínimo de consideración. Tengo un mes de embarazo de tu propio hijo. Si no te quieres hacer cargo está bien, pero no puedo ir a dormir a la calle hasta que tenga dónde estar. Lloraba desconsoladamente Bárbara. Eres una maldita molestia. ¿Cuál es tu afán de no abortar ese bastardo? Ni pienses que vas a recibir dinero a cambio de él ni el apellido. Bárbara lo miraba con el corazón hecho pedazos. No podía creer que el hombre con el que llevaba 3 años de matrimonio y que hasta hace poco era su amado esposo, cambiara de esa manera. Todavía tenía en su mente la felicidad del día de su boda, los besos, las caricias y las palabras de amor que tenía con ella. Pero incluso antes de que se supiera lo de sus padres, ya había notado cambios en su esposo. Solo recordaba cómo le insistía el que quería un hijo y ella se preocupaba por concebirlo, para sellar su amor. Pero el hombre que ahora tenía enfrente era un extraño. Hasta sus gestos de desprecio y su tono hiriente le eran desconocidos, como si en verdad nunca hubiera sabido quién era realmente Ángelo. Bárbara pensaba que quizás no era solo el escándalo de sus padres lo que provocó la ruptura, sino su incapacidad de concebir. Pero ahora que por fin tenía un bebé en su vientre, él le exigía que lo aborte. Entonces llamó a su única amiga en ese país, ya que su hermana Regina estaba en otra ciudad en similares circunstancias. Hola, Antonella. Habló con voz ronca por el llanto. Bárbara, ¿estás bien? Preguntaba Antonella. Necesito un favor, no sé si puedas ayudarme. Dime qué es, a ver si está en mis manos. Respondió Antonella. Necesito un lugar donde dormir hasta que termine de vender mis cosas de valor. Ángelo me arma un escándalo todos los días para que me marche, y no quiero gastar lo poco que tengo en hoteles, lo necesitaré para volver a mi país. Claro, Bárbara, tengo una habitación pequeña, pero puedes venir, yo te ayudo a vender tus cosas. Gracias, amiga, no sabes lo que significa tu ayuda en estos momentos. Sollozaba Bárbara y las lágrimas le impedían seguir hablando. Tras largo rato sin decir nada, su amiga habló. Guarda tus cosas, mañana voy a buscarte. No tienes por qué seguir aguantando a ese idiota, te vienes conmigo y yo te haré compañía hasta que vuelvas a tu hogar con tus hermanas. La consolaba Antonella. No sabes lo que significa tu apoyo para mí, apenas salían las palabras de la boca angustiada, hasta la muerte, de Bárbara. El futuro incierto la cubría. Como una mortaja e inconscientemente tocaba su vientre con sus manos temblorosas. Mañana voy temprano con una camioneta para cargar tus cajas y maletas. Cálmate y guarda tus cosas, ya no pienses más. Mejor estar lejos de ese infeliz, vivirás mejor con tus hermanas. Lo sé, Antonella, ahora me doy cuenta la clase de hombre que es Ángelo. Jamás lo hubiera imaginado de él. Si vieras cómo me trataba meses atrás, realmente creía que era su princesa. Pero todo llega a su fin, ¿verdad? Suspiraba amargamente Bárbara. Sobre todo cuando son solo mentiras, amiga, aquí se ve que ese imbécil jamás te amó. Solo estaba interesado en acostarse contigo, y no lo culpo, eres hermosa. Ahora cálmate y guarda tus cosas. Lo sé, nos vemos mañana, Antonella. Hasta mañana, Bárbara. Entonces la bella madre, expulsada de su hogar, comenzó lentamente a empacar su ropa y poner en cajas todos sus recuerdos. A la medianoche, su matrimonio se reducía a unas cuantas maletas de ropa y varias cajas de cosas que debía vender para seguir con su vida y la de su hijo, por su cuenta. Andy estuvo 2 días escondida en el entretecho de la comisaría. Y en una de sus bajadas sacó unas hojas y lápiz. Tenía planeado escribir una carta solicitando ayuda a un comisario. Marcaría impresa su huella con tinta en la carta y la dejaría en una oficina en donde aparezca el nombre de un oficial de más rango, como un comisario.
Creía que su única oportunidad de que la sacaran de casa de Leonardo es que alguien más quisquilloso averiguara sus antecedentes médicos antes de emitir órdenes de captura, ya que el oficial de la entrada creía sin más todo lo que le decían. Con lo que no contaba Andy es que tras la exhaustiva búsqueda que hicieron de ella por toda la ciudad, Leonardo finalmente solicitó a varias comisarías por medio de un abogado y juez amigo suyo que se revisaran las cámaras de los recintos. Entonces dieron con la comisaría en donde entró Andy y la hora. Leonardo y su abogado fueron al mismo lugar donde dejó su denuncia de abandono de hogar, de su esposa supuestamente inestable mentalmente. Y revisaron exhaustivamente todas las cámaras, determinando que Andy nunca salió del recinto, más aún, que su lugar de escondite fue el baño de mujeres, que salió en escasas ocasiones para comer y robar papel y unos lápices. Entonces un oficial entró al baño de damas, no había nadie a la vista, pero supo de inmediato que Andy se encontraba en el entretecho. Y procedió a subir sigilosamente. Caminó lentamente por las vigas de acero y se acercó sin hacer ruido a la plataforma en donde Andy dormía sin saber que la habían descubierto. El oficial levantó lentamente las chaquetas con las que se cubría ella y preparó sus esposas. En cuanto Andy abrió los ojos asustada y aturdida por el sueño, el oficial la giró rápidamente para presionarla de cara contra el suelo y tomando firmemente sus brazos la esposó, pese a la resistencia de ella. Señor oficial, es un error. Yo soy una víctima, huí de casa. Por favor, lea la nota que tengo en el bolsillo, entréguela a un comisario. Él podrá averiguar que mi esposo miente. Gritaba Andy alterada. Cálmese, no la estoy arrestando, solo la vamos a llevar al hospital. Decía en tono calmado el oficial, pero de todas formas la tenía inmovilizada. Por favor, créame, no tengo depresión, estoy sana. No me devuelvan a casa de mi esposo hasta que no averigüen la verdad. Insistía Andy asustada. Cálmese, joven, ya vamos a aclarar las cosas. No se resista, solo la vamos a ayudar. Respondió el oficial mientras la seguía sosteniendo de cara contra el suelo. Entonces quíteme las esposas, no tiene motivos para esposarme, suélteme. Decía angustiada Andy. El oficial llamó por radio. Tengo a la señora Santibáñez en el entretecho, que venga el paramédico. ¿Qué? ¿Por qué un paramédico, si no tengo nada? Escúcheme, mi esposo está mintiendo. Gritaba Andy mientras el oficial la presionaba contra el suelo, y ella pese a sus esfuerzos no podía moverse. Cálmese, o deberé sostenerla con más fuerza. Indicaba el oficial. ¿Cómo pueden creer cualquier cosa? Su trabajo es averiguar si le dicen la verdad. Leonardo me va a golpear cuando esté sola con él. Suélteme. Andy gritaba ahora fuera de control, sabiendo que cuando estuviera sola con Leonardo las cosas se pondrían muy mal para ella. El oficial no le hacía caso, y ella sentía su cuerpo adolorido por la presión de las rodillas de la gente. Sollozaba de desesperación e impotencia. A los minutos subió un enfermero y le inyectaron un sedante, entonces perdió la conciencia. El oficial la subió en su hombro y caminó sobre los andamios con Andy inconsciente y entre varios hombres la sacaron del entretecho. Leonardo esperaba con su rostro sombrío fuera del baño de damas, y su expresión se endureció más cuando vio al oficial sacar la esposada inconsciente sobre su hombro. Sintió furia al ver a otro hombre cargando así el cuerpo de su esposa. Luego cambió la expresión de su cara por completo, simulando ser un esposo amoroso y preocupado. Y se acercó rápidamente. Andy, mi amor, ¿por qué hiciste esto? Y tomaba su rostro despejándolo de sus cabellos que lo cubrían. Está bien, señor, no se preocupe, solo la sedamos para que no se haga daño al querer resistirse a bajar del entretecho. Solo está dormida, dijo el oficial. Está bien, yo la cargo, démela. Quítele por favor esas esposas, su piel es delicada, se podría lastimar. Dijo Leonardo sacando a Andy del hombro del oficial. Una vez la tuvo en sus brazos, besaba sus labios. Y decía con tono angustiante. Mi amor, me tenías aterrado, no vuelvas a hacerme esto por favor. Vamos a la ambulancia, señor, ahí la dejaremos en una camilla para que viajen más cómodos a la clínica. Dijo el paramédico. Está bien, vamos. Respondió Leonardo. Ingresaron con Andy a la clínica y una psiquiatra los recibió en una habitación. Las enfermeras le quitaron su ropa de calle y le pusieron la ropa de paciente. ¿Qué pasó con su esposa, señor Santibáñez?
Preguntó la doctora Méndez. Creo que sus nervios colapsaron por la difícil situación de sus padres. Están prófugos de la justicia. Cuando los encuentren seguro pasarán el resto de su vida en la cárcel. Si es que siguen con vida. Y sus dos hermanas, por lo que sé, se divorciaron en malos términos con sus esposos. La última noche que estuvo en casa, preparamos una cena e invité a varias chicas, para que ella pudiera formar amistades, ya que está todo el día sola en casa. Quería que tenga más vida social, pero se negó a comer con nosotros. Más aún, sin que me diera cuenta puso algo en la comida y nos intoxicó a todos, casi terminamos en el hospital. Y huyó desde su habitación. Le golpeé la puerta mucho tiempo para que saliera y compartiera con nosotros. Pensé que estaba dormida y cuando más tarde entré me di cuenta que había huido por la ventana. Ahí salí a buscarla por todas partes, supuse que no estaba bien cuando nos intoxicó, eso no es normal. Tenía miedo que se hiciera daño a sí misma y solicité ayuda de la policía. Dijo Leonardo con un rostro de angustia y pena. ¿Por qué cree usted que los intoxicó? Si era una cena con personas que le estaba presentando para que sean sus amigas. ¿A qué se debe que les quiera hacer daño? ¿Qué pasó realmente? Por favor, no se reserve nada. La doctora lo miraba analíticamente. Ella me dijo que no quería ver ni hablar con nadie. Yo insistí, de todas formas, las llevé a casa. Me acusa de salir con todas ellas a la vez, lo cual es ridículo, son mujeres que manejan recursos, tienen su propia fama. ¿Cree usted que estarían dispuestas a ser mi especie de harén? Nos intoxicó a todos en un arranque de celos. Ya me había amenazado antes, solo es que no tomé en serio sus amenazas. Leonardo hablaba con un tono apesadumbrado. ¿Ya lo había amenazado antes con hacerle daño, señor? Sí, cuando fuimos al cumpleaños de mi prima Manuela. Entramos a la fiesta y mucha gente me saludaba, por los negocios conozco a diario a muchas personas. Me encuentro regularmente en reuniones con distintas mujeres. A Andy le enfurece que mujeres atractivas me saluden, o se detengan a hablar conmigo. Ese día de la fiesta salió furiosa, y me dijo que me mataría si la engañaba. Dijo Leonardo. La doctora miraba el aspecto de Leonardo y concluyó que por su atractivo de seguro muchas mujeres se le acercaban, además que era un joven rico. Y concluyó que Andy podría sentirse insegura, pese a que ella también era una joven hermosa. Pero una persona con problemas emocionales no ve las cosas racionalmente. Y creyó que la versión de Leonardo tenía mérito, negarse a cenar con jóvenes hermosas y famosas, estallar en ira e intoxicarlos. Sobre todo, si se está vulnerable por la posible muerte de sus padres. ¿Hace cuánto están casados? Preguntó la doctora. Apenas una semana. Dijo el cabizbajo. ¿Y no habló más abiertamente con usted de cómo se sentía antes de huir? ¿Tuvieron discusiones, algún episodio violento? La doctora Méndez lo miraba. No por mi parte, la veo poco, la verdad nos casamos por acuerdo de nuestros padres, pero nos conocemos de niños. Solo sé que nunca la había visto así tan inmersa en sus propios pensamientos. Ni siquiera siente deseos de estar conmigo, dormimos en cuartos separados porque no quiero presionarla. Solo esperaba a que se sintiera cómoda y pudiera superar la desgracia familiar que provocaron los malos actos de su padre. ¿Entonces no están enamorados? Frunció el ceño la doctora. La verdad sí existe cariño, es solo que creo que perderlo todo debe ser demasiado duro para ella. Es la más joven de las hermanas, muy apegada a sus padres, los extraña demasiado, y no tenemos noticias de ellos, ni sabemos si siguen vivos. Creo que eso derrumbaría a cualquiera. Ella era la princesita de su papá, y ahora quizás hasta esté muerto. Y aunque volviera, por todos los cargos y el haberse fugado ya nunca más estará en libertad. Decía Leonardo con gestos de tristeza. Pero, ¿por qué huir de usted, si es su único apoyo? No entendía la doctora. Creo que debido a los delitos que cometió su padre y todo el dolor que le causó a su familia, ha desarrollado un odio profundo por todo lo que tenga que ver con el dinero. El otro día se deshizo de todas sus cosas, y se fue a tiendas de conveniencia a comprar la ropa más barata que pudo encontrar. Al punto que en un cumpleaños que fuimos de mi prima llevaba unos zapatos de tan mala calidad que se rompieron, cuando íbamos al auto y se tropezó, lastimando sus rodillas, porque las correas se rompieron solas. Ese es solo uno de los comportamientos extraños que he visto. Tiene todo mi dinero para comprarse lo que quiera, pero cuando le pasé mis tarjetas me las arrojó a la cara y se indignó. Mintió descaradamente Leonardo.
No creo que quiera alejarse de mí, sino de mi estilo de vida, la mansión, el auto que vale millones, mi cargo. Incluso las chicas que llevé para que sean sus amigas son modelos, actrices, famosas de las redes sociales. Representan todo lo que su familia perdió, ahora entiendo que solo le traen malos recuerdos. Voy a mandar a hacerle un chequeo general y cuando despierte conversaré con ella. Lo veo agotado, por favor vuelva a su casa a descansar y regrese en 5 horas. Dijo la doctora. Está bien, cuídela por favor, que no vuelva a escaparse, temo que se haga daño a sí misma. Dijo Leonardo y acariciaba el cabello de Andy y le dejó un largo beso en sus labios antes de irse. Andy estaba dormida mientras le hacían análisis de sangre, revisaban su cuerpo buscando signos de maltrato físico o cualquier anormalidad. Incluso un ginecólogo la revisó para descartar abusos sexuales. Y concluyeron que físicamente no tenía ningún signo de maltrato salvo las heridas de sus rodillas. Cuando despertó la doctora se presentó con ella y se sentó al lado de su cama. ¿Cómo te sientes, Andy? Mal, no quiero que me obliguen a volver con mi esposo. Él es un mentiroso, me maltrata, ya no lo soporto. Solo quiero que me devuelva mis cosas y marcharme. Dijo Andy. La doctora la miraba con ojos comprensivos. Dime, Andy, ¿qué es lo que en verdad te hace sentir mal? Te hemos hecho todo tipo de análisis y no tienes ningún signo de abuso físico. Doctora, el abuso es psicológico, él me humilla con sus amantes. No puedo salir a ningún lado sin que me tope con ellas y me insulten porque me detestan. Es más, me han agredido verbalmente delante de él y él no hace nada por detenerlas. Más aún pienso que las alienta a que me hostiguen. Respondió Andy. ¿Por qué piensas que tu esposo haría semejante cosa? Quiere presionarme para que me acueste con él, pero ni siquiera hemos tenido citas o un acercamiento más romántico para que me sienta en confianza. Ahora que he conocido a por lo menos 5 de sus amantes, definitivamente no puedo tener vida sexual con él. Siento asco. La doctora la miraba detenidamente. ¿Por qué casarte con él si no sentías nada? Fue un matrimonio acordado por nuestros padres. Pensé que podríamos llevarnos bien, pero no conocía la faceta tan oscura que veo ahora. ¿A qué te refieres con eso? Su lado abusivo, controlador y sádico. Dijo Andy. La doctora analizó lo que dijo la joven esposa y tras unos minutos dijo. Andy, si tu esposo fuera un sádico o enfermo tú no permanecerías siendo virgen. ¿No te ha tocado pese a ser un joven con toda la emoción que siente un hombre siendo recién casado, sobre todo con una joven hermosa como tú? Y siendo que es muy alto y fuerte, si fuera un desequilibrado mental ya hubiese hecho de todo contigo. ¿Cómo me explicas eso? Preguntó la doctora con sus ojos fijos en Andy. Todavía no lo ha hecho porque quiere verme sufrir psicológicamente antes, le divierte mi angustia, se está tomando todo su tiempo para someterme. Mentalmente. Seguro después de eso, después de que me convierta en su autómata se dará gusto. Dijo segura Andy. En eso llega una enfermera y le entrega un informe a la doctora, la cual se dedicó a mirar detenidamente. Luego de revisarlo habló. Andy, tengo en mis manos los resultados de exámenes de sangre que le hicieron a tu esposo y las 4 jóvenes que comieron la comida que tú les diste. Se intoxicaron severamente. Después de unos momentos continuó. Me preocupa que en tu rabia decidas poner algo mucho más nocivo en la comida de tu esposo y termines en la cárcel o te hagas daño a ti misma. Andy no sabía cómo explicar el porqué de sus acciones. Parecía que dijera lo que dijera no había manera de que se viera mejor lo que había hecho en su furia. Voy a darte medicamentos para la ansiedad. Me ocuparé de que una enfermera te visite en tu casa 2 veces por semana y te haga chequeos para revisar tu estado físico. Con eso te aseguro que si tu esposo te pone un dedo encima lo sabré de inmediato. Y tendrás sesiones de terapia conmigo todas las semanas. Te daré mi número y me puedes llamar en cualquier momento. Vamos a empezar por hablar de la tristeza que debes sentir por lo de tus padres. Si no quieres desahogarte con tu esposo acerca de eso lo puedes hacer conmigo. Dijo la doctora mientras le acariciaba su mano. Doctora, por favor no me envíe de nuevo a casa de ese hombre. Por favor créame, Leonardo no es la persona que aparenta, es un hombre malicioso. Dijo Andy con dolor en sus ojos. ¿Tienes algún familiar en la ciudad? Preguntó la doctora. No. En ese caso tengo solo 2 opciones. O te interno para evitar que tu estado nervioso avance o te dejo a cargo de alguien que se haga responsable de ti. No creo que internarte sea lo mejor,
lo tuyo es leve y ver a otros pacientes que sufren cuadros más críticos puede llegar a ser impactante. No te beneficiaría en nada. Por otro lado, tienes un esposo. Por ley, si no existen pruebas de que él abusa de ti, nada puedo hacer para que él no te lleve de nuevo a casa. Lo quieras o no, es tu pariente más cercano y el único en esta ciudad por el momento. Y no puedo dejarte sola, no tienes trabajo ni dónde vivir. Le informaba la doctora. La intoxicación, tu escape, el estar encerrada en el entretecho 2 días, solo comprueban que no estás bien. Sería una negligencia de mi parte, dejarte ir sola a cualquier lugar. No puedo ver en tu mente con solo una sesión. Andy estaba perdida en sus pensamientos. Cuando le dijo que no había pruebas del abuso de Leonardo y que la ley lo amparaba a él para llevársela de nuevo, se sentía perdida. Pensaba en su angustia. Papá, ¿cómo te equivocaste tanto? ¿Cómo voy a defenderme si la ley lo ayuda y es astuto para encubrir sus fechorías? Estoy perdida. Entonces Andy tomó una decisión extrema. Doctora, prefiero internarme. Ahí usted tendrá la oportunidad de saber por opinión de todos los trabajadores de la salud que estoy bien, y no estoy pasando por ninguna crisis. La doctora estaba a punto de hablar cuando tocan a la puerta y entran sus suegros. Permiso, doctora, somos los suegros de Andy, dijo Matilde Santibáñez, que estaba junto a su esposo, ambos vestidos como los millonarios y ciudadanos modelo que parecían en aspecto. Mucho gusto, dijo la doctora. Y cuando la doctora le informó la situación y todo lo que había pasado, los padres de Leonardo se encargaron de empeorar la situación de la joven esposa. Andy, si alguien ha tenido un comportamiento violento en tu matrimonio eres tú. Nuestro hijo solo te besó el primer día de casados y le pateaste su entrepierna y le mordiste la boca que casi le sacas un pedazo. Cualquier hombre como mínimo se hubiese divorciado de ti, pero Leo no solo sigue a tu lado, sino que se preocupa profundamente de que algo malo te pase aún cuando pusiste químicos en su comida. ¿No crees que te estás pasando?, dijo Matilde seria. Nuestro hijo renunció a toda su libertad de soltero por ti. No hace sino trabajar y preocuparse de tu bienestar. Ha tenido toda la paciencia del mundo en no consumar su matrimonio pese a que sabes que era un hombre muy activo sexualmente. Y como el joven que es, no es fácil controlarse cuando su esposa es hermosa y tiene una apariencia atrayente como la tuya. La verdad, creo que lo de tus padres te ha afectado profundamente, tanto que ya no percibes cómo corresponde la realidad. Te has vuelto tan violenta que te desconozco, Andy, sabes que te hemos visto crecer, dijo Eduardo. ¿Es verdad, Andy? ¿Has agredido de esa manera a tu esposo?, preguntó la doctora. Solo porque él me estaba manoseando agresivamente y me arrancaba la ropa, me asusté. Estaba a punto de violarme, dijo enojada Andy. ¿Y si hubiese querido violarte, crees que eres lo suficientemente fuerte para detenerlo? Por favor, Andy, mi hijo es un joven que te supera en fuerza y estatura, entrena mucho, no tendrías la más mínima oportunidad de defenderte si fuera verdad lo que dices. Un hombre agresivo y violador, cuando se le calienta la sangre, sencillamente no se detiene. ¿Tiene signos de haber sido violada, doctora?, preguntó Eduardo. No, señor Santibáñez, Andy todavía es virgen, dijo la doctora. Por favor, Andy, si necesitas ayuda recurre a la doctora, no destruyas tu hogar, dijo Matilde como si fuera una madre hablando con su hija. Andy no podía creer el nivel de falsedad de todos. Doctora, Leonardo está mintiendo. En la denuncia dice que tomo medicamentos y que tengo depresión severa, y no es verdad. Levantó la voz Andy. Por favor, Andy, te conocemos desde que eras una bebé. Siempre estabas aislada, no salías de tu habitación ni te divertías como los demás jóvenes. Tienes tendencia a aislarte del mundo, nunca has vivido una vida normal para tu edad. Es obvio que tus padres escondieron bien tu estado mental. Ahora que ya no están para ocultar esta verdad, es que se hace evidente que necesitas ayuda. Aprender a vivir, tener amistades, enamorarte y ser feliz con un hombre que te ame, decía Matilde como si estuviera completamente segura de lo que decía. Y la doctora observaba el rostro de Andy, desfigurado por la aflicción. La doctora puede comprobar que no tengo rastros de medicamentos en mi sangre, no soy una persona depresiva que vive con medicamentos, decía con ira Andy. Que no tengas rastros de medicamentos en este momento, no indica que no los necesitaras en el pasado. Yo también trabajo con fármacos, luego de unos meses de no tomarlos se pierde el rastro en el cuerpo.
pero la ausencia de los mismos hace que te descompenses y muestres este comportamiento errático. Decía Eduardo, y la doctora tomaba en serio su opinión ya que la empresa de los Santibáñez se especializaba en farmacéuticas y laboratorios. Andy se sentía morir ante tanto argumento en su contra. Su falta de experiencia en la vida la dejaron nublada, sin saber qué decir, aun cuando tenía ganas de gritarle que eran unos hipócritas igual que su hijo. No podía creer cómo se concertaban en torcer los hechos de esa forma, transformándola a ella en la abusadora y malvada que hacía daño a su devoto esposo. Sintió que le corría un sudor frío por la desesperación de no querer volver a la casa de Leonardo, y de no tener la forma de evitarlo. Se puso pálida. No te ves bien, Andy. Voy a pedir que te den de comer y luego duerme un poco. Mañana vendrán a buscarte y programaremos las sesiones. Dijo la doctora y salió de la habitación con los padres de Leonardo. Fuera de la habitación de Andy, los padres de Leonardo, que eran una pareja muy respetada en la ciudad, terminaron de hundir la credibilidad de la joven ante la doctora. Con palabras elegantes y astucia, le contaron su propia versión de lo que sucedía en el joven matrimonio. Esa noche Andy se derrumbó, no podía dormir. Estaba sola contra todos los Santibáñez y las versiones de las amantes de su marido. Nadie que la respalde para que le crean. Y sentía miedo de lo que le haría Leonardo cuando volviera a estar sola con él. A la mañana siguiente, se veía como una muerta en vida. Pese a la ducha y la ropa limpia que le llevó Leonardo, se veía en un estado deplorable. Mientras ella estaba en la clínica y la doctora escuchaba todas las opiniones de los que entrevistó, Leonardo cambió la puerta destruida de su dormitorio. Llenó su closet con ropa de mala calidad. Y colocó entre sus cosas, sus tarjetas cortadas con tijera y su documentación. También su teléfono y otras cosas que ella había indicado que Leonardo le quitó. Entonces, cuando llegó la policía a revisar la habitación, la declaración de Andy se contradecía con lo que los oficiales encontraron en su cuarto. Y estos le informaron a la doctora Méndez que el esposo decía a opinión de la policía la verdad. En la habitación de la clínica Leonardo se despidió de la doctora. Hasta pronto, doctora, gracias por su ayuda. Me aseguraré que mi esposa cumpla con las terapias con usted. Nos vemos pronto. Se despidió la doctora. Leonardo salió con Andy mientras la sujetaba de sus hombros, ante la vista de la doctora, le acariciaba su cabello y tomaba su mano con ternura. Ella solo tenía la mente fija en saber cómo enfrentarse a solas con él. En el auto, él conducía a toda velocidad, se notaba su disgusto y su rostro sombrío era todo lo opuesto a lo que mostró en la clínica. Ella iba asustada de la velocidad que él llevaba, parecía que en cualquier momento se volcaría el auto en una curva. Se tensó apretando sus manos a los costados de su asiento y respiraba agitada. Andy lo miraba de reojo y le parecía que iba sentada al lado de un demonio. Cuando llegaron a la mansión, él se bajó del auto y sacó a Andy del asiento a toda prisa para meterla en la casa. Apretaba su muñeca con fuerza, y a ella se le desbocaba el corazón por el temor. Ya verás que no necesito golpearte para hacer que te arrepientas por los disgustos que me has dado, Andy. Te voy a domar a como de lugar, ya verás. No paró su paso rápido hasta dejarla de un empujón dentro de su habitación. Me parece que he sido muy blando contigo, creo que debo bajarte un poco esa arrogancia que tienes. Le decía con rabia mientras la fulminaba con la mirada. De pronto aparecen tres hombres, con aspecto de guardaespaldas, fornidos y de rostro serio. Ella miraba sin entender qué pasaría. Ellos se van a encargar de vigilarte en todo momento, verán lo que haces todo el día. No vas a salir de aquí en un largo tiempo. Hasta que aprendas a obedecerme, créeme que te voy a enseñar a respetarme. Dijo Leonardo en tono muy sombrío. De inmediato la arrastró a la ducha, la metió con todo y ropa y abrió el grifo de agua fría. Ella temblaba sin control tras varios minutos, hasta que sus labios se volvieron morados, le permitió salir. Y sacó de la habitación a los tres guardias. Ahora ponte ropa seca. Le ordenó él. Salte de la habitación para que me cambie. Dijo ella temblando de frío. No tengo por qué salir, soy tu esposo. Respondió en tono seco. Pasaron 15 minutos y ella no se podía cambiar, porque Leonardo seguía de pie en la habitación mirando, con sus ojos agudos sobre ella. Cámbiate ahora, o te saco la ropa a tirones. Le gritó enfurecido. Ella no se movía y cuando lo vio acercarse, prefirió no dejar que la tocara y corrió al closet a sacar ropa seca y una toalla para secarse.
Se dio la vuelta y con una toalla trataba de cubrir su cuerpo, para comenzar a sacarse la ropa mojada. Luchaba por quitar la ropa llena de agua a la vez que se le dificultaba que la toalla no se moviera para cubrirse. Leonardo sonreía al ver su incomodidad y cómo luchaba por volver a vestirse. Después de mucho tiempo en que por fin tuvo de nuevo puesta ropa seca, él se acercó a ella. Estaba ansioso tras haber visto partes de su cuerpo mientras se vestía. «Ven aquí, déjame abrazarte», decía con voz ansiosa. «No me puedes hacer daño, la doctora se va a enterar si me maltratas», lo amenazó Andy. «Sí, ¿verdad? No debo dejar marcas en tu cuerpo», reía mirándola maliciosamente. Entonces se acercó y la tomó por la cintura, y la levantó en el aire para dejarla caer sobre su cama. «No me toques», se negó ella alterada. Él le dejó caer todo el peso de su cuerpo, con una mano sostenía sus muñecas y con la otra sujetaba su cara. Leonardo respiraba agitado sobre la boca de Andy, deseaba arrancarle a tirones la ropa y obligarla a que fuera su mujer, pero sabía que debía controlarse por el momento. Vio su boca tan bien formada, ese tono rosado e infantil de sus labios carnosos y los recorrió con su lengua, mientras su respiración se hacía más pesada. Él sentía cómo aumentaba la temperatura de su cuerpo, mientras que ella se desesperaba por escapar. Luego comenzó a besar lentamente sus labios, mientras el beso se hacía cada vez más invasivo y dominante. Ella trataba de quitar su cara, pero no podía. El peso del cuerpo de él sobre ella, y la duración ininterrumpida del movimiento de sus labios la tenían sin poder respirar. El rostro de la joven se ponía rojo por cómo la abrumaba la situación y la falta de aire. Leonardo intercalaba largos y ardientes besos, y para dejarla respirar, recorría el cuerpo de su esposa, con manos llenas de desesperación, por ir más allá de lo que estaban haciendo. «Déjame quitarte la ropa, quiero verte desnuda», le pedía Leonardo a Andy con voz ronca. Ella negó con la cabeza. «¿Por qué no?», preguntó él con los dientes apretados, lleno de rabia. «No quiero hacerlo, vete con tus amantes», dijo ella con valentía. Él tomó una de las manos de Andy y la llevó a tocar su sexo. ¿Tienes idea lo mal que se siente? El no poder desahogarse cariño, es como mínimo, desesperante. Ya que no te interesa lo que yo sienta, a mí tampoco me interesará», sentenció Leonardo. Él se levantó de la cama con su rostro sombrío, la miraba con sentimientos tan negativos que ella se estremeció, al no saber qué le esperaba. Se acomodó de nuevo el pantalón y le dio orden a sus guardias que llevaran a Andy hasta un cuarto apartado en el tercer piso de la mansión. Los hombres fornidos levantaron en el aire a Andy y la subieron por las escaleras. El cuarto estaba al final de una escalera, con una entrada escondida, cubierta por una pared falsa. Era un cuarto insonorizado, solo había un sillón y un colchón viejo tirado en el suelo. Ahí dejaron caer a Andy. «Vas a tener tu primera visita en 4 días, tomarás tus medicamentos mientras tanto. Esos te relajan y dan sueño, ¿sabes?», sonrió Leonardo. Un guardia sacó de su bolsillo los medicamentos que le recetaron, y abrió la boca de Andy y le metió las pastillas, luego le pasaron agua y la obligaron a tragar, cerciorándose que no dejó entre su lengua o dientes las cápsulas. «Bien, ustedes se van a turnar. Nada de agua ni comida hasta 8 horas antes de la visita médica. Y no le permitan que se duerma más de media hora seguida. Pongan un parlante en su oído o ahí tienen el baño para hundir su cara en el agua helada. Pero no quiero que duerma tranquila en 3 días», dijo Leonardo a sus guardias. «Sí, señor», dijo el líder de los 3. «Ya saben cómo tratarla, no quiero ni la más leve marca en su cuerpo», indicó Leonardo antes de salir. «Le diré a la doctora lo que haces». «Enfermo», gritó Andy mientras él bajaba por la escalera y sonreía satisfecho del infierno que le esperaba en los próximos 3 días a Andy. Una de las torturas más comunes con un prisionero al que se le desea infligir sufrimiento es privarlo del sueño. La víctima no tiene ningún daño físico, pero el impacto en su psiquis es importante. A los minutos llega a la mansión Naira, vestida con elegancia y de apariencia hermosa. «Llegas justo a tiempo, querida, tengo unas ganas enormes de estar contigo». Leonardo la llevó directo a su habitación. En cuestión de minutos la tenía desnuda, sus ropas arrojadas por todas partes, y la cama era un desastre. Mientras los dos se enredaban en movimientos vigorosos, y ella gemía con fuerza, en tanto él descargaba todo lo que tenía reprimido por no tener a su
Esposa. La alcoba matrimonial estaba inundada de los gemidos de los amantes, la cama se remecía por el vigor del hombre. Y Naira apretaba con fuerza sus manos en la sábana, soportando la fuerza de él y ahogando su voz contra la almohada. De todas las mujeres con las que se acostaba Leonardo, Naira era su amante favorita. Siempre contaba con ella para sesiones de sexo salvaje, como a él le gustaba. De ahí que sus regalos fueran siempre los más caros. En tanto ella, hacía de todo por ganarse el favor de él. Aunque sabía que estaba casado, tenía la esperanza de que se divorciara de la jovencita insípida según su opinión y se casara con ella. Llevaba años tratando de embaucar a Leonardo para atraparlo, junto a la enorme fortuna de los Santibáñez. La razón por la que nunca había tenido éxito en hacer que se casara con ella era porque no pertenecía a las familias ricas tradicionales. Ella era una mujer acomodada, pero sin un apellido de renombre. Y los padres de Leonardo eran muy elitistas. Además, Leonardo hasta ahora no mostró nunca interés de estar más allá de unas horas con ella. En el fondo, Naira no veía la hora de que dejara a Andy. Mientras los amantes se quedaron dormidos tras largas horas de sexo, Andy estaba comenzando a sentir su castigo. Sobre el colchón se cerraban sus ojos del sueño. Parecía que apenas se había estado 5 minutos dormida y la sacudían para que se despertara. Llevaban pocas horas, pero los medicamentos le cerraban por la fuerza los ojos, y el guardia de turno a toda costa se los abría. Entonces comenzaba a invadirla la angustia, la desesperación y su mente cada vez menos lúcida. No sabía qué decisión tomar. ¿Qué hacer para escapar de esa situación? Despierta. No tienes permiso para dormirte. Abre los ojos, dije. Le gritaba el hombre. Conforme pasaba el tiempo, la desesperación por poder dormir era peor. Y los sedantes solo acrecentaban las llamas de ese infierno que estaba viviendo. Se sentía desesperada, desorientada, con un sentimiento de desolación tan grande como jamás había experimentado. La falta de agua y comida se hacían notar con las horas, debilitándola aún más. Y de pronto sintió un miedo tan grande e irracional, que no se podía dar cuenta. Se preguntaba una y otra vez, si acaso Leonardo no le permitiría volver a dormir nunca más. Si de verdad terminaría perdiendo la razón.